El cártel intentó tomar una hacienda. Cuando el dueño habló, todos desacreditaron. 14 de septiembre de 2024. Hacienda San Miguel, Tepatitlán, Jalisco. 40 hombres armados irrumpieron en la propiedad al amanecer. Portaban fusiles de asalto, chalecos tácticos y la arrogancia característica de quienes nunca han enfrentado verdadera resistencia. Los vehículos todoterreno bloquearon las entradas, mientras las botas militares aplastaban el polvo del camino de tierra. El líder, conocido como el Coyote, descendió de una camioneta blindada. Su rostro curtido mostraba cicatrices que narraban décadas de violencia. Caminó hacia la casa principal con pasos calculados, flanqueado por 2 escoltas que mantenían sus armas en alto. En el porche, un anciano de 68 años permanecía inmóvil. Vestía ropa de trabajo desgastada, botas embarradas y un sombrero de paja que ocultaba parcialmente su rostro. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, descansaban tranquilamente sobre el barandal de madera. «Venimos por la cuota mensual», declaró el Coyote, deteniéndose a 3 metros de distancia. «Esta tierra ahora está bajo protección del CJNG, 50,000 pesos cada mes, o las consecuencias serán severas». El anciano levantó la mirada lentamente. Sus ojos grises, sorprendentemente agudos para su edad, evaluaron la situación con una calma desconcertante. «¿Protección?», preguntó con voz pausada. «¿Protección contra quién exactamente?». El Coyote sonrió con desdén. «Contra nosotros, viejo. Esa es la única protección que necesitas en Jalisco». El propietario de la hacienda permaneció en silencio durante varios segundos. Luego, con movimientos deliberados, se quitó el sombrero y lo colocó sobre la baranda. Su postura cambió sutilmente. La espalda se enderezó, los hombros se cuadraron y su mirada adquirió una intensidad que hizo vacilar a varios sicarios. «Mi nombre es Ricardo Santander Vega», anunció con autoridad militar, general de división retirado del ejército mexicano. «Serví 32 años combatiendo organizaciones exactamente como la suya. Comandé operaciones en Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. Conozco sus tácticas, su estructura y sus debilidades». El ambiente cambió instantáneamente. Los sicarios intercambiaron miradas nerviosas. El Coyote mantuvo su expresión, pero su lenguaje corporal reveló incertidumbre. Ricardo continuó, su voz firme y medida. «Esta propiedad cuenta con sistemas de vigilancia instalados por exmilitares. Cada uno de ustedes ha sido grabado desde que cruzaron la entrada principal. Sus rostros, sus vehículos, sus placas, todo está siendo transmitido en tiempo real a contactos activos en inteligencia militar». Señaló discretamente hacia varios puntos alrededor de la propiedad. «Cámaras térmicas en los árboles, sensores de movimiento en el perímetro, dispositivos de audio direccional, tecnología que ustedes ni siquiera comprenden». El Coyote apretó la mandíbula, mintiendo. «¿Está seguro?». Ricardo dio un paso adelante. «Mi vecino, don Facundo, a 500 metros al este, también es veterano, ex fuerzas especiales. Mantiene comunicación constante conmigo. En este momento, él y otros 4 exmilitares de la zona están monitoreando esta situación. Un solo disparo, una sola amenaza directa, y la información completa sobre esta incursión llegará a las autoridades federales en menos de 5 minutos». Hizo una pausa estratégica. «Pero hay algo más importante que deben entender. Durante mi carrera aprendí un principio fundamental. La guerra es 20% armamento y 80% estrategia mental. Ustedes tienen las armas. Yo tengo la experiencia, los contactos y la paciencia». Ricardo cruzó los brazos. «Pueden intentar tomar esta hacienda por la fuerza, pueden amenazarme, intimidarme, pero les garantizo que las consecuencias serán mucho más costosas de lo que imaginan. No porque yo sea invencible, sino porque he dedicado 3 décadas a construir redes que ustedes no pueden ver ni comprender». El silencio se extendió.
Los sicarios miraban a El Coyote esperando órdenes. El líder del grupo evaluaba la situación, calculando riesgos. Además, agregó Ricardo con tono casi casual, tengo copias de documentos detallando estructuras operativas del CJNG que recopilé durante operaciones militares. Información sobre rutas, contactos, métodos de lavado de dinero. Si algo me sucede, esos documentos se entregan automáticamente a fiscalías especializadas. El Coyote dio un paso atrás. Esto no termina aquí, viejo. Nunca termina, respondió Ricardo, pero hoy ustedes se retiran de mi propiedad y cada día que regresen encontrarán la misma resistencia. Pueden gastar recursos, tiempo y hombres intentando quebrarme, o pueden aceptar que esta hacienda no vale ese costo. Durante 30 segundos más, ambos hombres se sostuvieron la mirada. Finalmente, el Coyote hizo un gesto a sus hombres. Los sicarios comenzaron a retroceder hacia los vehículos, manteniendo sus armas listas, pero sin apuntar directamente. Volveremos, amenazó el Coyote antes de subir a su camioneta. Lo sé, respondió Ricardo. Y estaré esperando. Los vehículos arrancaron levantando nubes de polvo. Ricardo permaneció en el porche hasta que el último todoterreno desapareció por el camino. Solo entonces sus hombros se relajaron ligeramente. Entró a la casa y cerró la puerta. Sus manos temblaban levemente, no por miedo sino por la descarga de adrenalina. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en su silla favorita. La verdad era más compleja que su discurso. Las cámaras eran en su mayoría inexistentes. Don Facundo era real, pero estaba de viaje visitando a su familia en Guadalajara. Los documentos sobre el CJNG eran notas personales sin valor legal real. Todo había sido un elaborado farol, basado en su reputación y en la psicología del conflicto. Pero había funcionado por ahora. Ricardo sabía que esto era solo el comienzo. El CJNG no aceptaría fácilmente esta derrota. Investigarían, verificarían sus afirmaciones y regresarían con una estrategia diferente. Tenía días, quizás semanas, antes del próximo movimiento. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Héctor, dijo cuando contestaron, soy Ricardo Santander, necesito hablar contigo sobre un asunto urgente. La guerra acababa de comenzar, 15 de septiembre de 2024. Madrugada, Ricardo no durmió esa noche. Permaneció sentado en su estudio, rodeado de fotografías que documentaban 3 décadas de servicio militar, imágenes de operaciones en zonas de conflicto, condecoraciones enmarcadas, mapas estratégicos que alguna vez dirigieron movimientos de tropas. La realidad de su situación era clara y brutal. Había ganado una batalla psicológica, pero la guerra apenas comenzaba. El CJNG no era un adversario que aceptara humillaciones públicas. Su reputación se construía sobre el terror sistemático, y cualquier desafío exitoso representaba una amenaza existencial para su modelo de control territorial. Abrió su laptop y comenzó a investigar artículos periodísticos, reportes de seguridad, análisis de inteligencia disponibles públicamente. El cartel de Jalisco, Nueva Generación, había evolucionado de una organización regional a una estructura transnacional con presencia en 32 estados mexicanos y operaciones en 40 países. Sus métodos eran predecibles en su brutalidad. Extorsión sistemática, desapariciones, ejecuciones públicas diseñadas para generar terror colectivo, pero también mostraban sofisticación. Lavado de dinero a través de empresas legítimas, infiltración en instituciones gubernamentales, uso de tecnología avanzada para comunicaciones encriptadas. Ricardo tomó notas metódicas, identificó patrones en cómo el cartel respondía a resistencias. En casos anteriores, cuando propietarios rurales se negaban a pagar extorsiones, el CJNG escalaba progresivamente. Primero, amenazas verbales, luego intimidación familiar, finalmente violencia directa.
Pero también notó excepciones. En 3 casos documentados, el cartel había retrocedido cuando la resistencia implicaba costos operativos significativos o exposición mediática peligrosa. No eran invencibles, eran pragmáticos. Calculaban riesgos versus beneficios como cualquier organización. Su ventaja temporal radicaba en la incertidumbre que había creado. El Coyote reportaría el encuentro a sus superiores, investigarían la veracidad de sus afirmaciones, verificarían su historial militar, buscarían evidencia de sistemas de vigilancia, evaluarían si realmente mantenía contactos activos en inteligencia. Esa investigación tomaría tiempo, días, posiblemente una semana. Durante ese periodo, Ricardo tenía una ventana crítica para transformar su farol en realidad. Hizo una lista de recursos disponibles, contactos militares activos, 3 oficiales con quienes había servido y que ahora ocupaban posiciones en inteligencia y operaciones especiales. No podían intervenir oficialmente sin órdenes superiores, pero podían proporcionar información y asesoría. Veteranos locales. Don Facundo era real, aunque actualmente ausente, pero había otros 2 exmilitares en un radio de 20 kilómetros. Necesitaba contactarlos, explicar la situación, construir una red genuina de vigilancia mutua. Recursos tecnológicos. Sus cámaras eran ficticias, pero podía instalar sistemas reales. Cámaras de seguridad comerciales, sensores de movimiento, incluso drones de vigilancia civil. Nada militar, pero suficiente para crear una presencia disuasoria visible. Documentación legal. Necesitaba formalizar denuncias ante autoridades estatales y federales, crear un registro oficial del intento de extorsión. Esto no garantizaba protección inmediata, pero establecía un rastro legal que complicaría acciones futuras del cartel. Apoyo comunitario. Otros rancheros y propietarios en la región enfrentaban las mismas amenazas. La mayoría pagaba en silencio por miedo. Si lograba articular una resistencia colectiva, el costo operativo para el CJNG se multiplicaría exponencialmente. Ricardo comprendía que su estrategia no podía basarse en confrontación directa, no tenía los recursos ni el personal para enfrentar militarmente a una organización con miles de operativos. Su única opción viable era hacer que el costo de someterlo excediera el beneficio de las extorsiones mensuales. Pensó en su familia. Su esposa, Elena, había fallecido 4 años atrás. Sus 2 hijos vivían en Ciudad de México y Monterrey. Con sus propias familias los había llamado la noche anterior, explicando la situación sin dramatizar, pero siendo honestos sobre los riesgos. Ambos le habían suplicado que abandonara la hacienda, que se mudara con ellos a la ciudad. Ricardo había considerado seriamente esa opción. Sería lo más seguro, lo más sensato, pero algo en su interior se resistía. Esta tierra representaba 30 años de trabajo después de su retiro militar. Cada árbol plantado, cada cerca construida, cada mejora realizada con sus propias manos, abandonarla significaría aceptar que el terror era más poderoso que la dignidad. Más importante aún, sabía que su rendición no terminaría el problema. El CJNG simplemente pasaría al siguiente propietario y luego al siguiente. El ciclo de extorsión y terror continuaría indefinidamente. Alguien tenía que trazar una línea, aunque fuera riesgoso. A las 6 de la mañana, Ricardo había completado su plan inicial. 3 fases. Fase 1, días 1-3. Fortificación inmediata. Instalar sistemas de seguridad reales, contactar veteranos locales, establecer protocolos de comunicación de emergencia. Fase 2, días 4-7. Formalización legal. Presentar denuncias oficiales, contactar periodistas especializados en seguridad, crear documentación que hiciera pública cualquier agresión futura. Fase 3, días 8-14. Construcción de red comunitaria.
reunirse con otros propietarios afectados, proponer estrategias colectivas de resistencia, buscar apoyo de organizaciones civiles especializadas. Cada fase tenía riesgos calculados, pero la alternativa era la rendición. Y eso simplemente no era aceptable. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Héctor Maldonado, un ex coronel que ahora trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. Habían servido juntos en operaciones contra el narcotráfico en Michoacán 15 años atrás. «Ricardo», respondió Héctor después de 3 tonos, «recibí tu mensaje de ayer. ¿Qué está pasando?». Durante 20 minutos, Ricardo explicó la situación con precisión militar. El número de sicarios, la identidad del coyote, las amenazas específicas, su respuesta táctica y las probables consecuencias futuras. Héctor escuchó sin interrumpir. Cuando Ricardo terminó, hubo un silencio prolongado. «Oficialmente, no puedo hacer nada sin una orden judicial o evidencia de delito flagrante», dijo finalmente Héctor. «Pero extraoficialmente, puedo proporcionarte información sobre patrones operativos del CJNG en tu región. También puedo alertar a contactos en la Fiscalía Especializada sobre tu situación». «Es más de lo que esperaba», respondió Ricardo. «Pero necesitas entender algo», continuó Héctor con tono grave. «El CJNG tiene infiltración en múltiples niveles gubernamentales. Cualquier denuncia oficial que presentes podría llegar a sus oídos en horas. Debes asumir que no hay canales completamente seguros». «Lo sé. Por eso mi estrategia no depende de protección gubernamental. Depende de hacer que el costo operativo de atacarme sea prohibitivo». «Eso es inteligente», admitió Héctor, «pero también extremadamente peligroso. Estos no son adversarios racionales. Son pragmáticos hasta cierto punto, pero también responden a dinámicas de reputación y control territorial, viendo los riesgos. Bien, te enviaré información encriptada sobre estructuras operativas locales del CJNG, nombres, jerarquías, métodos preferidos, para anticipar sus movimientos. Y Ricardo, mantén tu teléfono encendido. La situación se deteriora, llámame inmediatamente». La llamada terminó. Ricardo sintió una mezcla de alivio y aprensión. Tenía un aliado, aunque limitado en su capacidad de intervención directa. Era un comienzo. Las siguientes llamadas fueron a veteranos locales. Don Facundo regresaría en 3 días. Mientras tanto, contactó a Javier Ruiz, un ex sargento que administraba una granja avícola a 18 kilómetros, y a Miguel Ángel Torres, ex capitán que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Guadalajara. Ambos aceptaron reunirse esa tarde. Ricardo sintió que las piezas comenzaban a moverse. Pero también sabía que el CJNG estaba haciendo sus propios movimientos. En algún lugar, el coyote estaba reportando el encuentro. Analistas del cartel estaban investigando su historial. Decisiones estaban siendo tomadas sobre cómo responder a este desafío inesperado. La siguiente jugada del cartel llegaría pronto, y cuando llegara, Ricardo necesitaba estar preparado. 17 de septiembre de 2024, 11:30 am. El vehículo que llegó a la hacienda ese martes era diferente. No era una caravana intimidante de todoterrenos con sicarios armados. Era un sedán negro de lujo, discreto pero claramente costoso, con vidrios polarizados y placas de Guadalajara. Ricardo lo observó desde la ventana de su estudio. Había anticipado algún tipo de respuesta, pero no tan rápido. Solo habían pasado 3 días desde el primer encuentro. Del sedán descendió un solo hombre. Vestía traje gris impecable, camisa blanca sin corbata, zapatos de vestir pulidos. Aparentaba 45 años. Complexión atlética, cabello corto perfectamente peinado, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a ejercer poder sin necesidad de demostraciones ostentosas. Ricardo salió al porche. Esta vez llevaba ropa más formal, pantalones de mezclilla limpios, camisa de botones, botas de trabajo, pero en buen estado. Quería proyectar respeto sin sumisión. El visitante se detuvo a 5 metros de distancia y sonrió cordialmente.
General Santander, supongo, permítame presentarme. Mi nombre es Rafael Menéndez. Soy coordinador regional de relaciones comunitarias para ciertos intereses empresariales en Jalisco. Su español era impecable. Con acento educado que sugería estudios universitarios, nada en su apariencia o comportamiento indicaba conexión con el crimen organizado. Relaciones comunitarias, repitió Ricardo con tono neutral. Interesante descripción. Rafael mantuvo su sonrisa. Entiendo que tuvo un encuentro desafortunado con algunos de nuestros colaboradores de seguridad hace unos días. Lamento profundamente cualquier malentendido o incomodidad que eso haya causado. ¿Malentendido? Ricardo cruzó los brazos. 40 hombres armados exigiendo 50,000 pesos mensuales. Me parece bastante claro. Precisamente por eso estoy aquí, respondió Rafael, su tono permaneciendo amable pero firme. Esos colaboradores actuaron con exceso de entusiasmo. No representaron adecuadamente nuestro modelo de negocios. Permítame explicar con mayor claridad. Hizo un gesto hacia la casa. Podríamos conversar en un ambiente más cómodo. Le aseguro que vengo solo y con intenciones completamente pacíficas. Ricardo evaluó la situación. Rechazar la conversación podría interpretarse como miedo. Aceptarla implicaba riesgos, pero también oportunidades para obtener información. «Podemos hablar aquí», dijo finalmente señalando 2 sillas en el porche. Rafael asintió y se sentó con movimientos relajados. Ricardo tomó la silla opuesta, manteniendo distancia prudente. «General Santander», comenzó Rafael, «he investigado su historial, 32 años de servicio distinguido, operaciones en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, medallas por valor en combate, retiro honorable con rango de general de división. Es genuinamente impresionante. Mi punto es que usted es exactamente el tipo de persona que respetamos, un hombre de honor, disciplina y principios. No es nuestro enemigo, de hecho, podría ser un valioso aliado». Ricardo permaneció en silencio, dejando que Rafael continuara. «Nuestra organización no es lo que los medios sensacionalistas describen», prosiguió Rafael. «Somos una estructura empresarial que opera en mercados no tradicionales. Proporcionamos servicios de seguridad, facilitamos transacciones comerciales, mantenemos orden en regiones donde el gobierno ha fallado. Extorsión, tráfico de drogas, secuestro», interrumpió Ricardo. «Llamémoslo por su nombre real». Rafael inclinó la cabeza ligeramente. «Perspectivas diferentes sobre las mismas actividades. Pero no vine a debatir filosofía económica. Vine a proponer una solución mutuamente beneficiosa». Se inclinó hacia adelante. «Usted tiene una propiedad hermosa aquí, tierra productiva, ubicación estratégica, potencial considerable. Nosotros tenemos recursos, conexiones, capacidad de protección real contra amenazas genuinas. Imagínese lo que podríamos lograr trabajando juntos. No estoy interesado en asociarme con organizaciones criminales». «Organizaciones criminales», repitió Rafael con una sonrisa triste. «General, con todo respeto, el gobierno mexicano ha criminalizado actividades económicas que existen porque hay demanda real. Nosotros simplemente satisfacemos esa demanda de manera más eficiente que las instituciones oficiales». Hizo una pausa. «Pero entiendo su posición moral. No espero cambiar sus convicciones. Solo espero que comprenda la realidad práctica de su situación». Su tono cambió sutilmente, manteniendo la cortesía, pero adquiriendo un filo más duro. «Usted impresionó a nuestros colaboradores con su presentación el otro día. Las cámaras, los contactos militares, los documentos muy convincente». Rafael sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Pero nosotros también tenemos recursos de investigación». «Verificamos sus afirmaciones», mostró la pantalla a Ricardo. Eran fotografías aéreas de la hacienda, tomadas con drones de alta resolución. No detectamos sistemas de vigilancia militar. Las únicas cámaras visibles son 2 dispositivos comerciales básicos que instaló hace 2 días efectivos para seguridad doméstica,
pero difícilmente el sistema sofisticado que describió. Ricardo mantuvo su expresión neutral, aunque internamente sintió un escalofrío. Rafael continuó. Don Facundo Herrera, su vecino veterano, estuvo en Guadalajara visitando a su hija durante todo el fin de semana. No pudo haberlo estado monitoreando. Sus otros contactos militares locales son Javier Ruiz y Miguel Ángel Torres. Ambos son hombres honorables, pero ninguno tiene capacidad operativa real para intervenir en conflictos de esta naturaleza. Guardó el teléfono. En cuanto a sus contactos en inteligencia militar, sí, tiene amigos en posiciones relevantes, pero todos están limitados por protocolos burocráticos. No pueden actuar sin órdenes judiciales, evidencia formal, aprobaciones de múltiples niveles, procesos que toman semanas o meses. El silencio se extendió. Ricardo sabía que negar sería inútil. Rafael había hecho su tarea. Entonces, dijo Ricardo finalmente, vino a demostrar que mi farol fue descubierto. Vine a demostrar que lo respeto, corrigió Rafael. Su estrategia fue brillante. Usó recursos psicológicos limitados para crear una ilusión de fortaleza. Eso requiere inteligencia y coraje, cualidades que admiramos. Se puso de pie, pero también vine a aclarar que las ilusiones tienen límites. Usted no puede protegerse indefinidamente con tácticas psicológicas. Eventualmente, la realidad material se impone. Caminó hacia el borde del porche y observó los campos circundantes. Esta es una tierra hermosa, general. Sería una tragedia que algo le sucediera a la tierra o a las personas que la habitan. Se volvió hacia Ricardo. Tengo entendido que sus hijos viven en Ciudad de México y Monterrey. Andrés trabaja en una firma de arquitectura. Claudia es profesora universitaria. Ambos tienen familias jóvenes, nietos hermosos. La amenaza implícita era cristalina. Ricardo sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo su compostura. Si algo le sucede a mis hijos, dijo con voz controlada pero letal, no habrá lugar en México donde puedan esconderse. Usaré cada contacto, cada recurso, cada favor acumulado en 30 años de carrera militar para destruir su organización. Rafael levantó las manos en gesto apaciguador. Por favor, no malinterprete. No estoy amenazando a su familia. Simplemente estoy ilustrando que todos tenemos vulnerabilidades. Usted, yo, nuestra organización. La pregunta es si elegimos explotar esas vulnerabilidades o encontrar arreglos civilizados. Regresó a su silla. Aquí está mi propuesta final. 30,000 pesos mensuales, no 50, un descuento del 40% en reconocimiento a su servicio militar. A cambio, garantizamos seguridad genuina para su propiedad y su familia. Cualquier amenaza externa será manejada por nosotros. Cualquier problema con autoridades locales será resuelto discretamente. Y si rechazo su generosa oferta, dijo Ricardo con sarcasmo apenas velado. Rafael suspiró. Entonces, lamentablemente, tendríamos que considerar que usted representa un problema operativo que requiere solución. No por malicia, entienda. Simplemente por necesidad empresarial. No podemos permitir que un rechazo exitoso inspire resistencias similares en otros propietarios. Puso de pie nuevamente. Tiene 48 horas para considerar la propuesta. Después de ese periodo, la oferta expira y las circunstancias cambiarán significativamente. Caminó hacia su vehículo, luego se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa, general. Respeto genuinamente su coraje y sus principios, pero el coraje, sin poder real, es solo una forma lenta de suicidio. Piense en su familia, piense en su legado. Algunas batallas simplemente no pueden ganarse. Subió al sedán y se alejó lentamente por el camino de tierra. Ricardo permaneció en el porche durante varios minutos después de que el vehículo desapareciera. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. La amenaza velada contra sus hijos había cruzado una línea que transformaba esto de un conflicto territorial a algo profundamente personal. Entró a la casa y llamó inmediatamente a Andrés y Claudia.
Les explicó la situación con total honestidad, sin minimizar los riesgos. Ambos reaccionaron con alarma, insistiendo nuevamente en que abandonara la hacienda. «No puedo», dijo Ricardo. «Si cedo ahora, ellos sabrán que las amenazas familiares funcionan. Los convertirá en objetivos permanentes para cualquier cosa que quieran de mí en el futuro. Entonces ven a vivir con nosotros», suplicó Claudia. «Vende la propiedad, aléjate de todo esto y permitir que el terror gane», respondió Ricardo. «No puedo hacer eso, pero necesito que ustedes tomen precauciones y en sus rutas diarias estén alertas. Consideren contratar seguridad privada temporal». Las llamadas terminaron con promesas mutuas de mantenerse en contacto constante. Ricardo se sentó en su estudio y analizó la situación. Rafael Menéndez era un adversario completamente diferente a El Coyote. Educado, sofisticado, estratégico. Representaba el nivel superior del CJNG, el tipo de operativo que manejaba negociaciones complejas y decisiones de alto nivel. Su visita confirmaba que el cartel consideraba este asunto lo suficientemente importante como para enviar personal de élite. Eso era simultáneamente preocupante y revelador. Significaba que su resistencia inicial había causado impacto real, pero también significaba que la escalada era inevitable. Las próximas 48 horas serían críticas. Ricardo tomó su teléfono y llamó a Héctor Maldonado nuevamente. Era hora de activar todos sus recursos disponibles. La guerra había entrado en una nueva fase. Esta vez, los faros no serían suficientes. 17 de septiembre de 2024. 16:00 p.m. Después de la visita de Rafael Menéndez, Ricardo entró en modo de planificación táctica completa. 48 horas no era mucho tiempo, pero había aprendido durante su carrera militar que las operaciones más efectivas a menudo se ejecutaban bajo presión temporal extrema. Convocó una reunión de emergencia en su hacienda para esa misma tarde. Los asistentes llegaron discretamente. Héctor Maldonado desde Ciudad de México, Javier Ruiz desde su granja avícola y Miguel Ángel Torres desde Guadalajara. Don Facundo había regresado anticipadamente de su viaje y también se presentó. Se reunieron en el comedor de la casa, con mapas de la región extendidos sobre la mesa y laptops abiertas mostrando información de inteligencia. «Caballeros», comenzó Ricardo, «gracias por venir con tan poca anticipación. La situación se ha complicado significativamente», explicó en detalle la visita de Menéndez, las amenazas implícitas contra su familia, el ultimátum de 48 horas. Los presentes escucharon con expresiones cada vez más graves. Héctor habló primero. «Rafael Menéndez es un nombre que conocemos en inteligencia. No es un sicario común. Tiene formación universitaria, probablemente en administración o economía. Maneja las operaciones financieras y de expansión territorial del CJNG en la región centro de Jalisco. Si él está involucrado personalmente, significa que tu resistencia ha llamado atención en niveles muy altos de la organización. ¿Qué sabemos sobre su estructura operativa?», preguntó Ricardo. Héctor abrió archivos en su laptop. «Menéndez reporta directamente a uno de los coordinadores estatales del CJNG. Maneja un presupuesto estimado de varios millones de dólares mensuales. Supervisa extorsiones, lavado de dinero a través de negocios legítimos y reclutamiento de personal. Es metódico, paciente y extremadamente efectivo. También es despiadado cuando es necesario», agregó Miguel Ángel Torres. «Mi empresa de seguridad ha investigado casos donde Menéndez estuvo involucrado. Cuando las negociaciones fallan, las represalias son calculadas y brutales. No actúa por emoción, sino por estrategia de disuasión». Javier Ruiz, quien había permanecido callado, finalmente habló. «Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones reales? Ricardo no puede enfrentar militarmente al CET. Ninguno de nosotros puede. No tenemos los recursos ni el personal.
Las opciones militares directas están descartadas, confirmó Ricardo, pero hay otras formas de combatir. Durante mi carrera, aprendí que las organizaciones criminales, por poderosas que sean, tienen vulnerabilidades estructurales. Se inclinó sobre el mapa. Primera vulnerabilidad: dependencia de reputación. El CJNG mantiene control territorial a través del miedo. Si una resistencia exitosa se vuelve pública, inspira a otros. Eso multiplica sus costos operativos exponencialmente. Segunda vulnerabilidad: exposición legal. Operan en las sombras. Cualquier cosa que los fuerce a la luz pública complica sus operaciones. Investigaciones formales, atención mediática, escrutinio de autoridades federales. Tercera vulnerabilidad: conflictos internos. Las organizaciones criminales son inherentemente inestables. Luchas de poder, desconfianza, competencia por recursos. Si podemos crear fricción interna, se debilitan. Héctor asintió. ¿Estás pensando en una estrategia de guerra asimétrica, usar sus fortalezas contra ellos? Exactamente, confirmó Ricardo. No podemos ganar en un enfrentamiento directo, pero podemos hacer que el costo de someterme sea tan alto que decidan que no vale la pena. Don Facundo, el veterano de mayor edad presente, habló con voz pausada. Eso requiere que estés dispuesto a convertirte en un objetivo permanente, a vivir con esa amenaza constante. ¿Estás preparado para eso? Ricardo miró a cada hombre presente. Mi esposa falleció hace 4 años. Mis hijos están establecidos en otras ciudades. Esta tierra es lo único que me queda de una vida construida con esfuerzo. Si la abandono por miedo, ¿qué me queda? Vivir como refugiado en la casa de mis hijos, esperando la muerte con la vergüenza de haber cedido. Hizo una pausa. Prefiero morir defendiendo algo que importa que vivir como cobarde. Pero no les pido que compartan ese riesgo. Si alguno quiere retirarse, lo entenderé completamente. Nadie se movió. Javier finalmente sonrió. Vivimos juntos en Michoacán, Ricardo. No voy a abandonarte ahora. Miguel Ángel asintió. Mi empresa puede proporcionar equipamiento de seguridad a precio de costo. Cámaras reales esta vez, sensores, sistemas de comunicación encriptada. Don Facundo golpeó la mesa suavemente. Tengo contactos con otros rancheros en la región. Muchos están pagando extorsiones en silencio. Si les mostramos que la resistencia es posible, podríamos construir una red. Héctor cerró su laptop. Oficialmente no puedo hacer nada, pero extraoficialmente puedo asegurarme de que cierta información sobre las operaciones de Menéndez llegue a fiscales federales que no están comprometidos. También puedo alertar a periodistas de investigación especializados en crimen organizado. Ricardo sintió una oleada de gratitud. Entonces tenemos los elementos básicos de una estrategia. Ahora necesitamos un plan de acción específico para las próximas 48 horas. Pasaron las siguientes 3 horas diseñando una operación en múltiples frentes. Frente 1, fortificación física. Miguel Ángel coordinaría la instalación inmediata de sistemas de seguridad reales, cámaras de alta definición, con transmisión a servidores en la nube, sensores de movimiento perimetrales, iluminación activada por movimiento, sistemas de alarma conectados directamente a su empresa de seguridad. No detendrá un asalto determinado, admitió Miguel Ángel, pero creará evidencia documental de cualquier agresión, y la presencia visible de tecnología de seguridad tiene efecto disuasorio psicológico. Frente 2, red de vigilancia comunitaria. Don Facundo y Javier contactarían a otros veteranos y propietarios rurales en un radio de 50 kilómetros. Establecerían un sistema de comunicación de emergencia usando aplicaciones encriptadas. Si Ricardo enfrentaba una amenaza, podría alertar a la red completa en segundos. No es protección militar, explicó Javier, pero crea testigos instantáneos. Cualquier acción contra ti será conocida por docenas de personas inmediatamente. Eso complica las operaciones encubiertas del cartel. Frente 3, exposición legal y mediática.
Héctor coordinaría con contactos en la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia formal detallada. Simultáneamente, contactaría a 3 periodistas de investigación especializados en crimen organizado, proporcionándoles información de contexto sobre extorsiones del CJNG en la región. Si algo te sucede, dijo Héctor sombríamente, la historia estará lista para publicación inmediata. Tu caso se convertirá en noticia nacional. Eso genera presión política que el cartel prefiere evitar. Frente 4. Protección familiar. Miguel Ángel asignaría equipos discretos de seguridad para monitorear a Andrés y Claudia en Ciudad de México y Monterrey. No protección obvia que pudiera alertar al CJNG, sino vigilancia profesional que detectaría cualquier amenaza emergente. Tus hijos no sabrán que están siendo protegidos, explicó Miguel Ángel. Pero si alguien los sigue o intenta acercarse sospechosamente, lo sabremos de inmediato. Frente 5. Contraofensiva psicológica. Esta era la parte más arriesgada del plan. Ricardo prepararía un paquete de información que supuestamente contenía evidencia detallada sobre operaciones del CJNG, rutas de distribución, contactos corruptos en gobierno, estructuras de lavado de dinero. La mayor parte del contenido sería especulación basada en información pública, pero presentado de manera que pareciera inteligencia interna. El paquete estaría configurado para entregarse automáticamente a múltiples destinatarios si Ricardo no desactivaba el sistema cada 24 horas. Es otro farol, admitió Ricardo, pero uno más sofisticado si Menéndez cree que matarme desencadenará la liberación de información comprometedora. Tiene que calcular si vale la pena ese riesgo. Héctor frunció el ceño. Eso podría funcionar a corto plazo, pero si eventualmente descubren que el contenido es mayormente especulación, para entonces habremos construido defensas más sólidas, interrumpió Ricardo. Este plan no es una solución permanente, es una estrategia de supervivencia para las próximas semanas, mientras construimos algo más sostenible. Don Facundo se recostó en su silla. Es un plan audaz. Muchas piezas móviles, muchos puntos de falla potenciales. Todos los planes militares tienen puntos de falla, respondió Ricardo. La clave es tener redundancias y capacidad de adaptación. Si un frente falla, los otros continúan. Miraron el reloj. Eran las 19:30. Habían consumido 3 horas y media en planificación. Quedaban 44 horas antes del ultimátum de Menéndez. Necesitamos movernos rápido, dijo Miguel Ángel. Mis equipos pueden comenzar la instalación de seguridad esta noche. Para mañana al mediodía tendrás un sistema funcional. Yo comenzaré a contactar veteranos y rancheros esta noche, agregó don Facundo. Para mañana en la tarde deberíamos tener una red básica de comunicación establecida. Héctor cerró su laptop. Presentaré la denuncia formal mañana temprano. Los contactos periodísticos los activaré mañana por la tarde. Necesito tiempo para preparar el material de manera que no comprometa fuentes de inteligencia. Javier asintió. Yo coordinaré con Facundo en la red comunitaria. También puedo proporcionar algunos drones comerciales para vigilancia aérea básica de la propiedad. Ricardo sintió una mezcla de gratitud y aprensión. Estos hombres estaban arriesgando su seguridad para apoyarlo. Si el plan fallaba, las consecuencias podrían extenderse más allá de él. Quiero que todos entiendan, dijo con voz seria, que esto podría salir terriblemente mal. El CJNG no es un adversario que perdona. Si participan en esto, se convierten en objetivos potenciales. Miguel Ángel sonrió. Ricardo, he pasado 15 años en seguridad privada enfrentando amenazas de todo tipo. Sé en qué me estoy metiendo. Héctor agregó. He dedicado mi carrera a combatir organizaciones como el CJNG. Esta es solo otra batalla en una guerra larga. Don Facundo se puso de pie lentamente. Tengo 72 años. He vivido una vida plena.
Si voy a morir pronto de cualquier manera, prefiero que sea defendiendo algo importante que en una cama de hospital. Javier simplemente dijo, hermanos de armas, siempre. Ricardo sintió un nudo en la garganta, asintió, incapaz de confiar en su voz por un momento. La reunión se disolvió con cada hombre partiendo hacia sus tareas asignadas. Miguel Ángel se quedó para comenzar la instalación de equipamiento de seguridad esa misma noche, con un equipo técnico que llegaría en 2 horas. Ricardo se quedó solo en su estudio, mirando los mapas y notas dispersos sobre la mesa. En 44 horas, Rafael Menéndez esperaría una respuesta. La respuesta sería clara. No habría rendición, pero tampoco sería un rechazo simple. Sería el inicio de una guerra asimétrica cuidadosamente diseñada. Ricardo tomó su teléfono y escribió un mensaje encriptado a Héctor. Procede con todos los frentes. No hay vuelta atrás. La respuesta llegó en segundos. ¿Entendido? Que Dios nos proteja. Ricardo miró por la ventana hacia los campos oscurecidos. En algún lugar, Rafael Menéndez también estaba planificando, calculando, preparando su próximo movimiento. Las próximas 48 horas determinarían si la estrategia de Ricardo era brillante o suicida. Solo el tiempo lo diría. 19 de septiembre de 2024. 10:00 AM. El plazo de 48 horas expiraba a las 11 de la mañana. Ricardo había dormido apenas 3 horas en los últimos 2 días, supervisando la implementación de cada elemento de su estrategia. La hacienda ahora lucía diferente. Cámaras de seguridad visibles en puntos estratégicos, sensores de movimiento instalados en el perímetro, iluminación LED de alta potencia en áreas clave. Miguel Ángel y su equipo habían trabajado sin descanso, transformando la propiedad en una fortaleza de vigilancia moderna. La red comunitaria estaba activa. 18 veteranos y propietarios rurales en un radio de 50 kilómetros habían sido contactados. 15 aceptaron participar, estableciendo un sistema de comunicación encriptada que permitía alertas instantáneas. Cada uno tenía instrucciones claras. Si Ricardo enviaba una señal de emergencia, debían documentar, reportar y difundir la información inmediatamente. Héctor había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. El documento detallaba el intento de extorsión, identificaba a El Coyote y Rafael Menéndez por nombre, y establecía un registro oficial del conflicto. Simultáneamente, 3 periodistas de investigación habían recibido información de contexto y esperaban desarrollos. Los hijos de Ricardo tenían protección discreta, equipos de seguridad profesional monitoreaban sus movimientos sin que ellos lo supieran, listos para intervenir ante cualquier amenaza. El paquete de información estaba configurado. Un sistema automatizado requería que Ricardo ingresara un código cada 24 horas. Si fallaba en hacerlo, el paquete se enviaría automáticamente a 20 destinatarios. Fiscales, periodistas, organizaciones de derechos humanos, contactos internacionales. El contenido era una mezcla de información pública, análisis especulativo y algunos datos genuinos proporcionados por Héctor, presentados de manera que parecían inteligencia interna comprometedora. Las 10:45 AM, el sedán negro de Rafael Menéndez apareció en el camino de acceso. Ricardo lo esperaba en el porche, vestido con la misma ropa formal que había usado en su encuentro anterior. Esta vez, sin embargo, su postura era diferente. No había tensión visible, solo una calma resuelta que provenía de saber que había hecho todo lo posible para prepararse. Rafael descendió del vehículo. Nuevamente solo caminó hacia la casa con la misma confianza cortés, pero Ricardo notó que sus ojos escaneaban las nuevas cámaras de seguridad y los sensores visibles. «General Santander», saludó Rafael con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que ha estado ocupado. Mejoras de seguridad impresionantes para 48 horas.
El tiempo es relativo cuando tienes los recursos adecuados, respondió Ricardo. Rafael asintió lentamente. Supongo que está aquí para darme su respuesta a nuestra propuesta. Estoy aquí para darle información que necesita considerar antes de proceder, corrigió Ricardo. Hizo un gesto hacia las sillas del porche. Rafael dudó un momento. Luego se sentó. Ricardo permaneció de pie, una posición psicológicamente dominante. Durante los últimos 2 días, comenzó Ricardo, he tomado ciertas medidas que cambian fundamentalmente la ecuación de riesgo para su organización. Sacó una tablet y la colocó sobre la mesa entre ellos. La pantalla mostraba un mapa de la región con múltiples puntos marcados. Estos 15 puntos representan propietarios rurales que ahora forman parte de una red de vigilancia comunitaria. Cada uno tiene sistemas de comunicación encriptada conectados directamente a esta hacienda. Si algo me sucede, 18 personas documentarán, reportarán y difundirán esa información en minutos. Deslizó la pantalla mostrando documentos oficiales. Esta es una denuncia formal presentada ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Identifica su nombre, su rol en el CJNG y detalla los intentos de extorsión. Está registrada oficialmente en el sistema federal. Otra pantalla. Estos son 3 periodistas de investigación especializados en crimen organizado. Tienen información de contexto sobre operaciones del CJNG en esta región. Si algo me sucede, publicarán historias completas en 24 horas. Mi caso se convertirá en noticia nacional. Rafael escuchaba con expresión inescrutable, pero Ricardo notó que sus manos se habían tensado ligeramente. Pero hay algo más importante, continuó Ricardo. Mostró una interfaz de software en la tablet. Este sistema requiere que ingrese un código de seguridad cada 24 horas. Si fallo en hacerlo, un paquete de información se envía automáticamente a 20 destinatarios. ¿Qué tipo de información?, preguntó Rafael, su voz manteniendo la calma pero con un filo de preocupación. Detalles sobre estructuras operativas del CJNG en Jalisco. Rutas de distribución, contactos en gobierno estatal y municipal, métodos de lavado de dinero a través de negocios legítimos, nombres de coordinadores regionales y sus áreas de responsabilidad. Ricardo se inclinó hacia adelante. Ahora, antes de que asuma que estoy mintiendo nuevamente, déjeme aclarar algo. Parte de esta información es especulativa. Parte es análisis basado en datos públicos, pero parte es genuina, proporcionada por contactos en inteligencia militar que han estado rastreando operaciones del CJNG durante años. El problema para usted, continuó, es que no puede saber qué partes son reales y cuáles son especulación, y no puede arriesgarse a que información genuinamente comprometedora llegue a fiscales federales y medios internacionales. Rafael permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la información. Finalmente habló. Su tono había perdido la cortesía superficial. Está jugando un juego muy peligroso, general. No estoy jugando, respondió Ricardo. Estoy estableciendo un equilibrio de consecuencias mutuas. Si me matan, su organización enfrenta exposición masiva, investigaciones federales intensificadas y atención mediática que complica todas sus operaciones en la región. El costo de eliminarme excede significativamente el beneficio de 30,000 pesos mensuales. Podríamos simplemente torturarlo hasta que revele los códigos de seguridad, sugirió Rafael con frialdad. Podría, admitió Ricardo. Pero el sistema tiene salvaguardas. Si no ingreso el código dentro de un periodo específico, se envía automáticamente. Si ingreso un código de coacción específico, también se envía automáticamente, pero con información adicional, indicando que estoy bajo amenaza. No hay forma de detenerlo mediante tortura. Hizo una pausa. Además, mis hijos tienen instrucciones. Si no me comunico con ellos cada 48 horas, activan protocolos de emergencia que incluyen contactar medios internacionales y organizaciones de derechos humanos. Mi desaparición o muerte se convierte en un caso internacional.
Rafael se recostó en su silla, evaluando. Ha construido una estrategia de disuasión mutua asegurada interesante. Aprendí de los mejores, respondió Ricardo. Durante la Guerra Fría, las superpotencias evitaron el conflicto directo mediante la garantía de destrucción mutua. Estoy aplicando el mismo principio a escala local. Pero hay una diferencia, señaló Rafael. Las superpotencias tenían arsenales nucleares reales. Usted tiene información que admite ser parcialmente especulativa. Ricardo sonrió fríamente. Entonces descubrirá qué partes eran reales. Y para ese momento el daño ya estará hecho. Investigaciones federales, atención mediática, escrutinio internacional. Incluso si el 90% de la información resulta ser especulación, el 10% real será suficiente para causar problemas significativos. Además, agregó, considere el efecto de precedente. Si mi resistencia tiene éxito, inspira a otros propietarios. Cada uno requiere recursos para someter, cada uno representa riesgo de exposición. Sus costos operativos se multiplican exponencialmente. ¿Vale la pena ese riesgo por extorsiones mensuales relativamente pequeñas? Rafael permaneció en silencio, claramente realizando cálculos mentales. Ricardo presionó su ventaja. Le ofrezco una salida que preserva la reputación de su organización. Retírense de esta hacienda específicamente. Públicamente pueden decir que respetan a veteranos militares. Eso incluso mejora su imagen. Muestra que tienen códigos de honor. Otros propietarios no verán esto como debilidad, sino como excepción basada en circunstancias únicas. Y a cambio, continuó, yo no activo ninguno de mis sistemas de información. No inspiro resistencias adicionales. Mantengo un perfil bajo. Vivimos en equilibrio de no agresión mutua. Rafael se puso de pie lentamente. Caminó hacia el borde del porche, mirando los campos. Durante casi un minuto completo no dijo nada. Finalmente se volvió. Necesito consultar con mis superiores. Esta decisión está por encima de mi nivel de autoridad. Entiendo, respondió Ricardo. ¿Cuánto tiempo necesita? 24 horas. Aceptable. Durante ese período, cualquier acción contra mí, mi familia o mi propiedad activa inmediatamente todos los protocolos de información. Asegúrese de que sus superiores comprendan eso claramente. Rafael asintió. Lo haré. Caminó hacia su vehículo, luego se detuvo. Una pregunta general. ¿Realmente está dispuesto a morir por este pedazo de tierra? Ricardo lo miró directamente a los ojos. La pregunta relevante es si su organización está dispuesta a pagar el precio de matarme, porque le garantizo que ese precio será mucho más alto de lo que anticipan. Rafael sostuvo su mirada durante varios segundos. Luego asintió lentamente. 24 horas. Subió al sedán y se alejó. Ricardo permaneció en el porche hasta que el vehículo desapareció completamente. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran. Sus manos temblaban ligeramente. Entró a la casa y llamó inmediatamente a Héctor. Menéndez necesita consultar con superiores 24 horas. Eso es bueno, respondió Héctor. Significa que tu estrategia los hizo dudar. Están calculando riesgos o están preparando una respuesta más agresiva. Posible, admitió Héctor, pero poco probable. Quisieran eliminarte inmediatamente. Menéndez no habría pedido tiempo. Están genuinamente considerando retirarse. Ricardo esperaba que tuviera razón. Las próximas 24 horas serían las más peligrosas. El CJNG podría decidir que era más seguro eliminarlo antes de que sus sistemas de información causaran más problemas. Activó la red comunitaria, alertando a todos los participantes que las próximas 24 horas eran críticas. Cada uno debía mantener vigilancia máxima y estar listo para documentar cualquier actividad sospechosa. Miguel Ángel asignó equipos de seguridad adicionales para monitorear los accesos a la hacienda durante la noche. Don Facundo y Javier se turnaron para permanecer en la propiedad, proporcionando presencia adicional. Ricardo no durmió esa noche.
Permaneció en su estudio, monitoreando las cámaras de seguridad, revisando los sistemas de comunicación, asegurándose de que cada elemento de su estrategia estuviera funcionando. A las 3:00 am, detectó movimiento en el perímetro. Su corazón se aceleró, pero las cámaras revelaron que era solo un coyote salvaje cruzando la propiedad. A las 6:00 am, el amanecer comenzó a iluminar los campos. Ricardo se permitió un café y un momento de reflexión. Había hecho todo lo posible, ahora solo podía esperar. A las 10:00 am del 20 de septiembre, exactamente 24 horas después de su última conversación, el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido. «General Santander», dijo la voz de Rafael Menéndez, «mis superiores han tomado una decisión». Ricardo sintió que su respiración se detenía. «Estoy escuchando. Su hacienda será considerada territorio neutral. No habrá más intentos de extorsión. No habrá represalias contra usted o su familia. A cambio, usted mantiene su información privada y no inspira resistencias adicionales en otros propietarios». Ricardo cerró los ojos, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que casi lo mareó. Aceptado. «Pero entienda esto claramente», continuó Rafael, su voz endureciéndose. «Este acuerdo es específico para usted. No se extiende a otros. Y si alguna vez usa su información para atacar nuestras operaciones, el acuerdo se anula inmediatamente». «Entendido», respondió Ricardo. «Vivimos en equilibrio de no agresión mutua». «Exactamente». Hubo una pausa. «Debo admitir, general, que su estrategia fue impresionante. Pocos hombres tienen el coraje o la inteligencia para enfrentar al CNG de esta manera». «Espero no tener que hacerlo nuevamente», dijo Ricardo sinceramente. «Yo también». La llamada terminó. Ricardo se sentó lentamente, procesando lo que acababa de suceder. Había funcionado. Contra todas las probabilidades, su estrategia de disuasión mutua había funcionado. Llamó inmediatamente a Héctor, Miguel Ángel, don Facundo y Javier, informándoles del resultado. Las reacciones variaron entre alivio, incredulidad y celebración cautelosa. «No bajes la guardia completamente», advirtió Héctor. «Mantén los sistemas de seguridad activos. El CJNG podría cambiar de opinión si las circunstancias cambian». «Lo sé», respondió Ricardo, «pero por ahora hemos ganado algo que parecía imposible. Hemos establecido que la resistencia inteligente puede funcionar». Esa tarde, Ricardo se sentó en su porche, mirando los campos que había estado a punto de perder. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rojos. Había arriesgado todo, había sobrevivido. Pero sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. 3 de octubre de 2024. La paz que siguió al acuerdo con el CJNG era frágil pero real. Ricardo mantuvo todos sus sistemas de seguridad activos, ingresando religiosamente el código de seguridad cada 24 horas, manteniendo comunicación regular con su red de veteranos y propietarios rurales. Pero algo inesperado comenzó a suceder. La historia de su resistencia, aunque él había intentado mantenerla discreta, comenzó a circular entre comunidades rurales de Jalisco, no a través de medios oficiales, sino mediante el boca a boca, conversaciones en mercados locales, reuniones de asociaciones de ganaderos. Otros propietarios comenzaron a contactarlo, primero 1, luego 3, luego una docena. Todos enfrentaban las mismas extorsiones del CJNG. Todos habían pagado en silencio durante meses o años. Todos querían saber cómo había logrado resistir exitosamente. Ricardo se encontró en una posición incómoda. Su acuerdo con el CJNG específicamente estipulaba que no inspiraría resistencias adicionales, pero tampoco podía ignorar las súplicas de hombres y mujeres desesperados que buscaban una salida.
decidió un enfoque cuidadoso. No organizaría resistencias activas, pero proporcionaría información sobre estrategias legales, cómo presentar denuncias formales, cómo documentar intentos de extorsión, cómo contactar organizaciones de derechos humanos, asesoría legal, no organización militar. Héctor Maldonado, mientras tanto, había estado trabajando en algo más ambicioso. Ricardo había activado investigaciones en niveles más altos de lo anticipado. Un fiscal federal particularmente tenaz, sin conexiones con el crimen organizado, había tomado interés personal en el caso. El 8 de octubre, Héctor llamó a Ricardo con noticias urgentes. Necesitamos hablar en persona, hoy es importante. Se reunieron en un restaurante discreto en Guadalajara, lejos de Tepatitlán. Héctor llegó con un maletín y expresión seria. La Fiscalía ha estado investigando a Rafael Menéndez durante las últimas 3 semanas. Comenzó Héctor en voz baja. Tu denuncia proporcionó el impulso inicial, pero descubrieron algo mucho más grande. Abrió el maletín y sacó documentos. Menéndez no solo maneja extorsiones, coordina una red de lavado de dinero que mueve aproximadamente 300 millones de pesos anuales a través de negocios legítimos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Ricardo examinó los documentos, eran análisis financieros detallados, rastreos de transacciones, organigramas de empresas fachada. La Fiscalía quiere actuar, continuó Héctor. Tienen suficiente evidencia para órdenes de aprehensión contra Menéndez y 12 operativos clave de su red. Pero hay un problema. ¿Cuál? Necesitan un testigo protegido que pueda proporcionar contexto sobre cómo opera la extorsión en terreno, alguien que haya interactuado directamente con Menéndez y pueda testificar sobre sus métodos, amenazas específicas, estructura operativa. O inmediatamente me están pidiendo que testifique. Sí, bajo protección federal completa. Identidad resguardada durante el proceso. Pero tu testimonio sería la pieza que conecta la evidencia financiera con las operaciones criminales en terreno. Ricardo se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Testificar significaba romper su acuerdo tácito con el CJNG. Significaba convertirse en objetivo permanente. Significaba que la paz frágil que había logrado se evaporaría instantáneamente. ¿Qué nivel de protección están ofreciendo?, preguntó finalmente. Federal de protección a testigos, reubicación si es necesario. Seguridad permanente para ti y tu familia es el máximo nivel disponible. Entonces la Fiscalía procede solo con evidencia financiera. Probablemente logren arrestar a Menéndez, pero sin testimonio directo sobre las extorsiones. Los cargos serán más débiles. Podría salir en meses con buenos abogados. Ricardo miró por la ventana del restaurante, observando el tráfico de Guadalajara. Había luchado tan duro por mantener su tierra, su vida, su independencia. Testificar significaba potencialmente perder todo eso. Pero también significaba algo más. Significaba la posibilidad de desmantelar una red que aterrorizaba a cientos de familias. Significaba que su resistencia individual podría transformarse en justicia colectiva. Necesito 24 horas para pensarlo, dijo finalmente. Entendido. Pero Ricardo, necesitas saber algo más. La Fiscalía cree que hay una filtración en niveles estatales. Si Menéndez descubre que están a punto de arrestarlo, desaparecerá. Tienen una ventana de aproximadamente 1 semana para actuar. Esa noche, Ricardo llamó a sus hijos. Les explicó la situación con total honestidad, la oportunidad de testificar, los riesgos involucrados, las protecciones ofrecidas. Andrés reaccionó con alarma. Papá, acabas de lograr un acuerdo que te mantiene seguro. ¿Por qué arriesgar eso? Claudia fue más reflexiva. ¿Cuántas familias están sufriendo lo que casi sufrimos nosotros? ¿Puedes detener eso? Ricardo pasó la noche en vela, luchando con la decisión. Al amanecer,
Había llegado a una conclusión. Llamó a Héctor. Voy a testificar, pero con condiciones. Primera, protección no solo para mí y mis hijos, sino también para los veteranos que me ayudaron: don Facundo, Javier, Miguel Ángel. El CJNG busca venganza, ellos también son objetivos. ¿Puedo arreglar eso? Segunda, quiero que la operación de arresto sea coordinada con máxima seguridad operacional. Nada de filtraciones. Si Menéndez escapa porque alguien lo alertó, mi testimonio no vale nada y todos quedamos expuestos. La Fiscalía está usando un equipo especial precisamente por eso. Solo 5 personas conocen los detalles completos. Tercera, después del arresto quiero que se haga público. Nada de procesos secretos, transparencia total. Eso es lo que realmente protege a los testigos, no el secreto. Héctor hizo una pausa. Poco convencional, pero puedo argumentarlo. Entonces procede. Los siguientes 5 días fueron de preparación intensa. Ricardo proporcionó declaraciones detalladas a fiscales federales, documentando cada interacción con el Coyote y Rafael Menéndez. Describió amenazas específicas, métodos de intimidación, la estructura aparente de la organización. Simultáneamente, equipos de seguridad federal establecieron vigilancia discreta sobre su hacienda y las residencias de sus hijos. Don Facundo, Javier y Miguel Ángel fueron informados y aceptaron protección temporal. El 15 de octubre, a las 5:00 am, la operación se ejecutó simultáneamente en 12 ubicaciones a través de 3 estados. Rafael Menéndez fue arrestado en su residencia en Guadalajara. No hubo resistencia. Los agentes federales lo tomaron completamente por sorpresa. Junto con él, otros 11 operativos clave de su red fueron detenidos. Las incautaciones fueron masivas: documentos financieros, computadoras, teléfonos celulares, vehículos de lujo, propiedades. Pero lo más significativo fue el acceso a registros bancarios que revelaban la magnitud completa de las operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía estimó que habían desarticulado una red responsable de mover aproximadamente 300 millones de pesos anuales. Más importante aún, habían identificado 12 rutas de extorsión que afectaban a más de 200 familias en zonas rurales. La noticia se hizo pública esa misma tarde. Conferencia de prensa federal, cobertura nacional, detalles sobre la operación. La identidad de Ricardo como testigo clave fue protegida, pero el hecho de que un veterano militar había resistido y proporcionado información crítica fue mencionado. Ricardo observó la conferencia de prensa desde su hacienda, rodeado por don Facundo, Javier y Miguel Ángel. Sentía una mezcla de satisfacción y aprensión. Esto cambia todo, dijo don Facundo. Ya no es solo tu historia. CJNG no va a perdonar esto, advirtió Miguel Ángel. Menéndez era un operativo de alto nivel. Su arresto es una humillación para la organización. Lo sé, respondió Ricardo. Por eso la protección federal es permanente ahora. Y por eso necesitamos que esto sea completamente público. La transparencia es nuestra mejor defensa. En los días siguientes, la historia tomó vida propia. Medios nacionales e internacionales cubrieron el caso. Organizaciones de derechos humanos lo citaron como ejemplo de resistencia civil efectiva contra el crimen organizado. Otros propietarios rurales comenzaron a presentar denuncias formales, inspirados por el resultado. Pero también hubo consecuencias oscuras. El CJNG emitió amenazas veladas a través de redes sociales. Grafitis aparecieron en comunidades cercanas, advirtiendo contra traidores. 2 propietarios que habían presentado denuncias recibieron visitas intimidantes. La Fiscalía respondió intensificando operaciones contra la estructura del CJNG en Jalisco. Lo que había comenzado como un caso de extorsión individual se había transformado en una campaña más amplia contra la organización. El 28 de octubre, Héctor visitó nuevamente a Ricardo. Menéndez está cooperando, anunció. Enfrenta cargos tan severos que su única opción es negociar. Está proporcionando información sobre niveles superiores de la organización.
¿Eso es bueno o malo para nosotros?, preguntó Ricardo. Ambos bueno porque desmantelará más de la red. Malo porque confirma que fuiste el catalizador. El CJNG definitivamente te tiene en su radar ahora. Ya lo sabía. Pero hay algo más, continuó Héctor. La información de Menéndez ha revelado que había planes para asesinarte si no aceptabas el acuerdo. El equilibrio de no agresión que negociaste fue genuino, solo porque tus sistemas de información los hicieron dudar. Si no hubieras construido esas defensas, habrías muerto días después del ultimátum. Ricardo sintió un escalofrío. Su estrategia no solo había funcionado, había sido la única razón por la que seguía vivo. Entonces hice lo correcto al testificar, dijo finalmente. El acuerdo siempre fue temporal. Eventualmente habrían encontrado una razón para romperlo. Probablemente, admitió Héctor. Pero ahora, con Menéndez arrestado y su red desmantelada, estás paradójicamente más seguro. La estructura que habría ejecutado venganza contra ti ya no existe en su forma anterior. Y los niveles superiores del CJNG tienen problemas más grandes ahora: investigaciones federales expandidas, atención internacional, presión política. Un veterano militar en una hacienda rural ya no es su prioridad principal. Ricardo esperaba que tuviera razón, pero mantuvo todos sus sistemas de seguridad activos, continuó con protección federal y permaneció vigilante. El mes de octubre terminó con un balance complejo, una victoria significativa contra el crimen organizado, pero también la pérdida permanente de la paz tranquila que había buscado en su retiro. Ricardo había querido simplemente vivir sus últimos años en su tierra. En cambio, se había convertido en símbolo de resistencia, testigo federal protegido y catalizador de una campaña más amplia contra el CJNG. No era la vida que había planeado, pero era la vida que las circunstancias habían exigido. Y en las noches tranquilas, cuando miraba los campos que había defendido, Ricardo sentía que había tomado las decisiones correctas. Algunas batallas no se eligen, simplemente llegan, y cuando llegan solo hay dos opciones: rendirse o luchar con todo lo que tienes. Ricardo había elegido luchar y contra todas las probabilidades había ganado. 12 de noviembre de 2024. Un mes después del arresto de Rafael Menéndez, Ricardo recibió una visita inesperada. Era una mujer de aproximadamente 50 años, acompañada por su esposo y dos hijos adolescentes. Llegaron en una camioneta modesta, deteniéndose respetuosamente en la entrada de la hacienda. Ricardo salió a recibirlos, inicialmente cauteloso. Los sistemas de seguridad habían identificado el vehículo como desconocido, pero las cámaras no mostraban amenaza aparente. «General Santander», dijo la mujer con voz temblorosa, «mi nombre es Patricia Morales. Tenemos un rancho a 40 kilómetros al sur. Veníamos pagando extorsión al CJNG durante 2 años». Hizo una pausa, emocionándose. «Cuando escuchamos su historia, cuando supimos que alguien había resistido exitosamente, decidimos presentar nuestra propia denuncia. La semana pasada, la Fiscalía arrestó a los hombres que nos extorsionaban. Somos libres por primera vez en 2 años». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vinimos a agradecerle. Usted nos dio esperanza cuando pensábamos que no había ninguna». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Invitó a la familia a pasar. Les ofreció café y pan casero. Durante 2 horas, Patricia y su esposo compartieron su historia. Las amenazas constantes, el miedo paralizante, la sensación de impotencia absoluta. «Pagábamos 20,000 pesos mensuales», explicó el esposo Roberto. «No parece mucho comparado con operaciones grandes, pero para nosotros representaba la diferencia entre sobrevivir y quebrar. Estábamos considerando abandonar la tierra que mi familia ha trabajado durante 3 generaciones». «¿Qué los hizo finalmente decidirse a denunciar?», preguntó Ricardo. Patricia sonrió a través de las lágrimas. «Su historia nos mostró que era posible, que un hombre solo, con estrategia e inteligencia, podía enfrentar a una organización que parecía invencible. Si usted pudo hacerlo, pensamos
Quizás nosotros también. Cuando la familia Morales se fue, Ricardo se quedó en su porche reflexionando. Había temido que su resistencia pusiera a otros en peligro al inspirar acciones precipitadas. Pero lo que estaba sucediendo era diferente. Estaba inspirando resistencia inteligente, legal. En las semanas siguientes, más familias lo contactaron. No todas habían denunciado exitosamente, pero todas habían tomado algún tipo de acción. Instalar sistemas de seguridad, documentar amenazas, conectarse con organizaciones de derechos humanos. Don Facundo comenzó a organizar reuniones mensuales de propietarios rurales en la región. No eran células de resistencia armada, sino redes de apoyo mutuo, compartir información legal, coordinar sistemas de vigilancia comunitaria, proporcionar apoyo emocional a quienes enfrentaban extorsiones. Para diciembre, la red había crecido a 23 familias en un radio de 100 kilómetros. Héctor Maldonado, trabajando extraoficialmente, proporcionaba asesoría sobre cómo documentar amenazas de manera que fueran útiles para investigaciones federales. Miguel Ángel Torres expandió su empresa de seguridad para ofrecer servicios especializados a propietarios rurales a precios accesibles. No es caridad, explicó. Es inversión en estabilidad regional. Cada familia que puede defenderse reduce el poder del crimen organizado. 23 de diciembre de 2024, la Navidad se acercaba y Ricardo enfrentaba la festividad con sentimientos encontrados. Era su primera Navidad desde que Elena había fallecido, donde sentía algo parecido a la paz, pero también era la primera Navidad viviendo bajo protección federal permanente. Sus hijos, Andrés y Claudia, viajaron a Tepatitlán con sus familias. Fue una reunión agridulce. Los nietos corrían por la hacienda con la alegría inocente de la infancia, ajenos a las complejidades que habían marcado los últimos meses. Durante la cena de Nochebuena, Andrés levantó su copa. «Papá, cuando todo esto comenzó, te supliqué que abandonaras esta tierra. Pensé que estabas siendo terco e irracional». Hizo una pausa, emocionándose. «Pero ahora entiendo. No estabas defendiendo solo una propiedad, estabas defendiendo un principio. La idea de que el terror no puede ganar si hay personas dispuestas a resistir inteligentemente». Claudia agregó: «¿Y has inspirado a tantos otros? Eso es un legado más valioso que cualquier tierra». Ricardo miró a su familia reunida alrededor de la mesa. «Casi los pierdo», dijo con voz quebrada. «Cuando Menéndez amenazó veladamente con ustedes, consideré rendirme. Habría entregado todo con tal de mantenerlos seguros». «Pero no lo hiciste», dijo Andrés, «y esa decisión salvó no solo a nuestra familia, sino a docenas de otras». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Ricardo salió al porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensó en Elena, en cómo ella habría manejado esta situación, probablemente con más gracia y menos confrontación que él. Pero también sabía que ella habría estado orgullosa. Elena siempre había valorado la integridad sobre la conveniencia, el coraje sobre la comodidad. 15 de enero de 2025. El juicio de Rafael Menéndez comenzó en enero. Ricardo testificó bajo protección de identidad, su rostro oculto, su voz distorsionada electrónicamente, pero su testimonio fue devastador. Describió con precisión militar cada interacción, las amenazas específicas, los métodos de intimidación, la estructura operativa que Menéndez había revelado inadvertidamente durante sus conversaciones. Los abogados defensores intentaron desacreditar su testimonio, sugiriendo que había exagerado las amenazas o malinterpretado conversaciones legítimas. Pero la evidencia financiera, combinada con testimonios de otras víctimas, construyó un caso irrefutable. El 8 de febrero, el veredicto llegó. Rafael Menéndez fue declarado culpable de extorsión organizada, lavado de dinero y amenazas criminales. La sentencia:
32 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. 11 de sus operativos recibieron sentencias entre 15 y 25 años. La red de lavado de dinero fue completamente desmantelada, con activos por valor de 280 millones de pesos confiscados y destinados a un fondo de reparación para víctimas. Pero quizás más significativo que las sentencias individuales fue el precedente legal establecido. El caso se convirtió en referencia para futuras investigaciones sobre crimen organizado rural. Demostró que con documentación adecuada, coordinación entre víctimas y apoyo de instituciones federales no comprometidas, era posible combatir efectivamente la extorsión sistemática. 14 de febrero de 2025. 6 meses después del primer encuentro, Ricardo se sentó en su estudio, reflexionando sobre los últimos 6 meses. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era simplemente un general retirado, disfrutando de sus últimos años en paz rural. Era un símbolo, un testigo protegido, un catalizador de cambio. Los sistemas de seguridad permanecían activos. La protección federal continuaba. Probablemente continuaría por años, quizás por el resto de su vida. El CJNG había sido debilitado en la región, pero no destruido. Siempre existiría algún nivel de riesgo. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de haber tomado las decisiones correctas, de haber defendido no solo su tierra, sino un principio fundamental de dignidad humana. La red de propietarios rurales que don Facundo había comenzado a organizar ahora incluía 37 familias. Se reunían mensualmente, compartían estrategias, se apoyaban mutuamente. Varios habían presentado denuncias exitosas contra extorsionadores, otros simplemente habían logrado disuadir intentos de intimidación mediante vigilancia comunitaria coordinada. Héctor Maldonado había sido promovido dentro del Centro Nacional de Inteligencia, en parte debido al éxito del caso Menéndez. Ahora coordinaba un programa piloto de protección a comunidades rurales afectadas por crimen organizado. Miguel Ángel Torres había expandido su empresa significativamente, empleando a varios veteranos militares y proporcionando servicios de seguridad especializados a más de 50 propiedades rurales en Jalisco y estados vecinos. Javier Ruiz había comenzado a ofrecer talleres sobre seguridad rural y documentación de amenazas, capacitando a propietarios sobre cómo protegerse legalmente sin recurrir a violencia. Don Facundo, a sus 72 años, se había convertido en una especie de líder comunitario informal, mediando conflictos, proporcionando consejos, manteniendo cohesión en la red de apoyo mutuo. Ricardo recibió una llamada de Patricia Morales, la primera familia que lo había visitado, para agradecer. «General», dijo con voz emocionada, «queríamos que supiera, este mes es el primero en 3 años que no pagamos extorsión. Nuestro rancho está generando ganancias reales. Mis hijos están considerando quedarse y continuar el negocio familiar en lugar de migrar a la ciudad». «Eso es maravilloso, Patricia. Es gracias a usted. Usted nos mostró que era posible, que no teníamos que vivir con miedo permanente». Después de la llamada, Ricardo salió a caminar por su propiedad. Los campos estaban verdes, los árboles frutales comenzaban a florecer. La tierra que había defendido tan ferozmente continuaba siendo productiva, hermosa, llena de vida. Pensó en el día que 40 sicarios habían llegado exigiendo dinero, en cómo había respondido con un farol elaborado basado en reputación y psicología, en cómo ese farol se había transformado en estrategia real, luego en testimonio federal, finalmente en movimiento comunitario. No había sido su intención convertirse en símbolo o líder. Solo había querido defender su tierra, pero las circunstancias habían exigido más, y él había respondido. 8 de febrero de 2025. En una tarde tranquila de finales de febrero, Ricardo recibió una carta remitente,
pero el sobre era de calidad, el papel grueso y caro. La abrió con cautela. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a mano en caligrafía elegante. General Santander, desde un lugar donde las consecuencias de decisiones pasadas se viven diariamente, le escribo para expresar algo inesperado. Respeto. Usted jugó un juego peligroso con inteligencia excepcional, usó recursos limitados de manera brillante, transformó debilidad aparente en fortaleza estratégica. En otro contexto, en otra vida, habríamos sido aliados valiosos, pero las circunstancias nos colocaron en lados opuestos de una línea que ninguno podía cruzar. No espero perdón ni lo busco. Simplemente quería que supiera que su victoria fue genuina, no accidental. Derrotó a un adversario que lo tomó en serio. Eso es raro y merece reconocimiento. Que viva bien en la tierra que defendió tan ferozmente. Remen Ricardo reconoció las iniciales. Rafael Menéndez, escribiendo desde prisión, enfrentando décadas de encarcelamiento, aún manteniendo cierta dignidad en la derrota. No respondió la carta, no había nada que decir, pero la guardó en un cajón de su escritorio, un recordatorio extraño de que incluso en conflictos brutales, a veces existe un reconocimiento mutuo entre adversarios. Esa noche, Ricardo se sentó en su porche por última vez en esta historia, miró las estrellas, escuchó los sonidos nocturnos del campo, sintió la brisa fresca de febrero. Había comenzado como un hombre, solo enfrentando 40 sicarios con nada más que palabras y reputación. Había terminado como catalizador de un movimiento que había liberado a docenas de familias y establecido precedentes legales que beneficiarían a cientos más. No había sido fácil. Había arriesgado todo, su vida, su familia, su paz. Había vivido meses bajo amenaza constante. Había transformado su retiro tranquilo en existencia de testigo protegido. Pero cuando miraba los campos que había defendido, cuando pensaba en las familias como los Morales que ahora vivían sin miedo, cuando consideraba el legado que dejaría, Ricardo sabía con certeza absoluta que había valido la pena. Algunas batallas se eligen, otras simplemente llegan, pero todas definen quiénes somos en los momentos que realmente importan. Ricardo Santander Vega había elegido resistir cuando la rendición habría sido más fácil. Había elegido luchar inteligentemente cuando la violencia habría sido más simple. Había elegido inspirar a otros cuando el silencio habría sido más seguro. Y en esas elecciones había encontrado algo más valioso que la paz que había buscado. Había encontrado propósito. La guerra contra el crimen organizado continuaría. Nuevas amenazas surgirían. Otras familias enfrentarían decisiones similares. Pero ahora tenían un ejemplo, una historia. Una prueba de que la resistencia inteligente, coordinada y valiente podía funcionar. Y eso, pensó Ricardo mientras las estrellas brillaban sobre su hacienda defendida, era un legado que valía cualquier precio. Y esta historia te inspiró. Suscríbete para descubrir más historias como esta. Deja tu like si crees en la justicia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.